Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Y Clara, esta semana vamos a estudiar la lección 13, Haciendo la Paz, para el 23 de septiembre del 2023. Esta es la última lección de este trimestre tercero del 2023. Y comenzaremos entonces la próxima semana con el último trimestre del año. Ya como se nos fue el año, Clara. Qué rápido se está yendo el tiempo, Johnny Ramírez. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu gran amor. Gracias por tu bondad y misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener paz, Señor. A tener paz, Padre. Que seamos gente de paz en este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, a honrarte en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a hacer paz y a hacer una paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, Clara Mercedes, comenzaremos donde hemos comenzado todo este trimestre, en el libro de Efesios, y en esta ocasión, en el capítulo 6, los versos 20 al 24, nos enfocamos en el verso 20. Tan bella ciudad que es Éfeso, Johnny, en Turquía. Sí. Por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía como debo hablar. Ay, Clara, qué palabra tan preciosa esta de embajador. Esta palabra de embajador que utiliza aquí el griego es una palabra poderosa. Mira, léenos los significados. De acuerdo con el sentido básico de presbus, puede significar ser el mayor o el mejor. ¿Viste? Embajador, sí. Lo que está diciendo es que somos el mejor, que somos el principal. Para ocupar el primer lugar, honrar a alguien o algo muy altamente. 2. Luego, en línea con el sentido especial, presbus, para alguien que es enviado, significa ser o actuar como alguien que es enviado, traer un mensaje, negociar, en este sentido político, legal. Presbus también es común en el Mediterráneo. El embajador representa legalmente a la autoridad política que lo envía. Su competencia es su constitución. Clara Mercedes, entonces, estas varias definiciones están hablando de un privilegio y un poder especial, pero sigue, claro. Sigue, hay más todavía. ¿Quieres ver más? Claro que sí. Se usa comúnmente para los legados imperiales. 4. También en la esfera privada, el agente de otro puede ser llamado presbus, aunque no en el sentido de representación legal. Quien otorga la autoridad o comisión suele ser presentado, por ejemplo, de un amigo encargado de negociar. Así, Clara, presbus, embajador, tiene una variedad de significados, todos ellos importantes. De esos significados, ¿cuál es el que más te impresionó? El más importante. Ser el más importante, el mejor, el principal. El mejor, el principal. A mí también ese fue el que más me impresionó. Esto me trae a la mente el embajador dominicano que está en Qatar, que cada día escribe de lo que él está haciendo. Y porque tú eres dominicana, tú sigues a este embajador dominicano en Qatar, y lo más lindo, Johnny, es que él nació en el Líbano y se hizo ciudadano dominicano. Mira qué bien. Entonces, Clara Mercedes, esta palabra embajador, presbus, no está únicamente en Éfeso, también está aquí en 2 Corintios 5. ¿Puedes leer? De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación.
no de exclusión, Johnny, de reconciliación. ¿De qué, Clara? ¿De qué? Reconciliación. ¿No de qué? No de exclusión. Sigue entonces. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No separándose, sino No tomando en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. no la palabra de la condenación. No, Es decir, que los embajadores de Cristo no están poniendo en Facebook todos los días la gente que Dios condena. no. Porque ese no es el legado que les dejó. Ese no es el trabajo que les dejó Dios como principal embajador de Cristo aquí en la tierra. El trabajo que Dios les dejó fue reconciliar, no condenar. No excluir. Por más justo que sea la condenación, el trabajo que nos dejó Cristo fue de reconciliar. Y de redimir. No poner en WhatsApp los TikTok que hablan de maldiciones de este grupo y maldiciones de aquel grupo y de la maldad de este grupo y de esta persona y la maldad de este otro grupo de esta otra persona, sino que somos embajadores con el propósito de reconciliar. Nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Todo lo que tú escribas en Facebook, si no es palabra de reconciliación, deshonra ese trabajo principal que Dios te ha dado. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios los exhorta por medio de nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Mira tú, Clara, cada palabra que tú escribes en Facebook, si no estás rogándole a la gente que se reconcilien con Dios, y hay quienes son tan especialitos y especialitas que piensan que condenar a la gente es llamarlos a la reconciliación. Eso es una tontería. La forma que ocurre es, el embajador los llama a la reconciliación, Clara Mercedes, y en la reconciliación entonces la persona decide cambiar su vida. Así es. ¿Y por qué razón? Porque la manera de salvación ya fue dada. Porque al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Johnny, ¿justicia de qué? De Dios en él. ¿Justicia de quién? De Dios. Así que el mensaje nuestro tiene que ser invitando a la gente a aceptar la justicia de Dios. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje del embajador plenipotenciario de Cristo, de Dios. Dios los exhorta por medio nuestro. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Así que exhortar es una palabra suavecita o una palabra fuertecita. Es fuertecita. Y rogar, más También fuertecita más todavía. Fuertecita. Así te que pido, exhortar es como pedir. Te pido, te rogamos, por favor, te lo pido. ¿Quieres saber, Clara, qué está detrás de la palabra exhortar en el griego? Sí. Comenzamos observando que el uso lingüístico múltiple de este compuesto fortalecedor de kalein y del sustantivo derivado se remota al sentido de llamar a alguien hacia uno mismo. Ajá, Clara Mercedes, cuando Dios está pidiendo que le roguemos a la gente que se reconcilien con Dios, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Que nosotros seamos sus embajadores, sus emisarios, para que vengan a donde Dios. Esto es fuerte, Clara. Claro, que seamos ese canal. Porque cuando tú le dices a la gente, tú eres un pecador, tú estás condenado, tú te vas para el infierno, los estamos llamando a que vengan donde Dios. Para nada, lo estamos separando. Sigamos leyendo, Clara Mercedes. No llamar a alguien, la diferencia es si la llamada que siempre se dirige a otro se refiere desde el principio a quien llama, de modo que el llamado es conducido a quien llama, o si la llamada a está más o menos subordinada al llamado real a otro, que produce el sentido de pedir, animar o consolar según la naturaleza del llamado, ya sea una petición de ayuda o una palabra de exhortación o consuelo. Con la ayuda de ejemplos típicos se puede analizar el uso real dentro de este esquema básico que puede variar mucho.
Y aquí siempre va a variar del llamar a acercarse a uno al rogarles a acercarse a uno. Y vamos a rogar. ¿Qué significa rogamos? El significado original de omai es carecer, estar necesitado y carencia. Ay, Clara Mercedes. Entonces, cuando Dios nos puso a nosotros para ser embajadores de Él, nosotros, Clara, ponte el dedito en la nariz, tú y yo, cada uno de nosotros, y le ponemos el dedito en la nariz a ustedes, a cada uno de ustedes le ponemos el dedito en la nariz. Ustedes, cada uno de nosotros, somos embajadores de Dios con el propósito de traerle a Dios algo que Dios necesita. ¿Qué te parece eso, Clara Mercedes? Eso está maravilloso. En la Septuaginta, De omai, predominantemente en el Nuevo Testamento, generalmente para peticiones a Dios, dado que la palabra es común en griego secular para las peticiones, es fácil darle el sentido especial. Pablo usa de omai para describir su intersección por sus hermanos, según la carne, palabra que se usa con frecuencia para intersección. Sin embargo, de omai puede denotar oración como una expresión de piedad en general, aunque solo en Pablo, así como una petición específica. Así, Clara Mercedes, esta petición nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta. Y esta pregunta se contesta con esta declaración. ¿Cuál es el propósito de ser embajador? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Dios está llamando y rogando que aceptemos estar juntos a Él, porque Él nos necesita. Sin Él está Dios incompleto. Le falta alguien. Johnny, pero esto está muy poderoso. Eso es súper poderoso. Porque debemos ver a cada persona como tan importante para Dios, que Dios la necesita, y tenemos que ayudarlos, tenemos que redimirlos, tenemos que amarlos, porque cada persona es importante para Dios. Y en 2 de Corintios 5:21 leemos este sentido, Clara, y lo vamos a leer ahora mismito. Lee este sentido, 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y por qué razón Dios hace esa intercesión y ese intercambio? Que Cristo se convierte en pecado para que yo me convierta en justicia. Porque Dios nos necesita, Clara Mercedes. Por eso somos embajadores. Claro. Porque embajadores quiere decir conseguirle al dueño a quien representamos lo que el dueño o de quien el embajador representa necesita. Y lo que Dios necesita es a ti y a mí. Por eso nos manda a rogarle a la gente, a implorarle a la gente, a arrodillarnos ante la gente, a que vengan a Dios. Y tú ibas a decir algo, Clara Mercedes, pero yo estaba tan emocionado que te corté. Cuéntame. Que esto está maravilloso, Johnny. Si nosotros vemos a cada persona que es importante para Dios, que es necesaria, nosotros los trataríamos diferentes. Muy diferentes, Clara Mercedes. Si nosotros entendiéramos que Dios, el pecado que nosotros queremos condenar en la gente, ya está en Cristo. Y esto ya está hecho, Clara Mercedes. No depende de que yo lo acepte, ya está hecho. El que yo lo acepte depende de que sea efectivo para mí. Pero la manera a ver, espérate, tenemos que explicar esto. Entonces, mira, yo veo pecado en alguna persona. Tú ves el pecado, Clara. Y es fácil ver pecados, Clara Mercedes. Sí. Es fácil ver pecados. Tú puedes ver pecados en mí, en mi impaciencia, en mi orgullo, en mi pasión, dando instrucciones y diciendo cosas. Es fácil ver pecado. Claro. Entonces, tú ves el pecado y el pecado me aparta de Dios. Entonces, tú tienes que pensar, aquí hay un problema. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo soy embajador. Como embajador me dieron el llamado de llamar a esta gente a la reconciliación. ¿Qué voy a hacer con Johnny? Le voy a decir, te eres pecador, te eres un miserable, tú no sirves para nada, tú te tienes, que te vas a hacer condenado en el lago de fuego. ¿Eso va a ayudarme a mí a venir a Dios? No. Y tenemos que recordar que ya esa maldad que tú estás señalando en mí,
Ya la convirtió Dios en justicia. No depende que yo la acepte. Lo que tú me tienes que invitar es a que yo la acepte. Pero la manera de rescatarme y de invitarme a que yo la acepte no es condenándome. Es hablándome de la libertad que tengo en Cristo Jesús. Del amor que Dios me da a mí. Porque ya el problema de mi pecado ya está resuelto. Ya está resuelto. Tienes que darme las buenas nuevas. Porque Dios me necesita a mí. Y Dios te mandó a ti a dar esas buenas nuevas. Es clara, no sé cómo más decirlo. ¿Qué tú puedes sugerir? Ayúdame. Está maravilloso. Ya lo has dicho muy bien. Clara, para Pablo siempre fue algo personal. Y a mí me encanta que como para Pablo las cosas eran personales. Porque el evangelio es algo personal. ¿Es personal para ti, Clara Mercedes? Claro que sí. Entonces, hablemos de cuán personal era para Pablo. Efesios 6, 20 al 24. Ahora bien, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo, todo les informará Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. En otras palabras, él daba reportes de lo que él estaba haciendo. Correcto. Y eso es algo muy bonito que hace nuestro embajador, el señor Jorge Y cuando tú Basín, dices nuestro, está hablando de dominicanos. el dominicano en Qatar. ¿Él es embajador mío? Claro que sí, porque tú eres dominicano, aunque tú naciste en Puerto Rico, pero eres dominicano, porque tú has estado casado conmigo casi 46 años, con ese privilegio que tú tienes de estar casado conmigo. ¿Y qué tal los Así que no están casados dominicano. con dominicanas? También. ¿Él es embajador de ellos también? También. El que no sea invitamos. dominicano ni está casado con dominicano, Los un embajador invitamos. dominicano es embajador de esa gente. Si quieren, los aceptamos todos los amigos. Claro, yo creo que estás exagerando. Pues, Ese modelo y ese ejemplo se refiere a un grupo específico. Y está bien, claro porque eso que lo sí. hace personal. Tú estás hablando de tu persona, Tu persona como dominicana, tú ves a este embajador representándote a ti y a todos los dominicanos. Así es. ¿Y quién representaba al hermanito Pablo? Tiquito. Tíquico. Exactamente. Le cambiaste el nombre, lo hiciste Tiquillo. Claro que sí, casi de Costa Rica. Y claro, y este Tíquico se menciona en las Sagradas Escrituras como este ministro del Evangelio varias veces. Vamos a leer todas las veces. Pero sigamos leyendo lo que dijo el hermanito Pablo allí en Efesios 6, el verso 22. Por eso mismo lo he enviado a ustedes para que sepan A Tíquico. ¿sí? Lo tocante a nosotros y para que él anime a sus corazones. Entonces, él iba a llevar mensaje, al mismo tiempo los iba a animar. Era embajador de Pablo. Sí, para dar mensajes y animarlo. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Siempre enfatizando, Clara, gracia, enfatizando gracia y enfatizando Aman. amor. ¿Y qué clase de amor? Un amor incorruptible, un amor que no es un amor frágil, que se va a quebrar con cualquier situación. Es un amor que no quiebra, un amor permanente, un amor duradero, un amor eterno. No se deja influir por un videíto de Facebook que habla de la maldad de este grupo y de la maldad del otro grupo, sino que es incorruptible el amor que siente para todos los seres humanos. El hermanito Tíquico se menciona 5 veces. Leamos las 5 veces. En Hechos 24, y acompañaron Sópater, hijo de Pirro de Berea, los tesalonicenses Aristarco y segundo Gallo, Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. Clara, me encanta esta descripción porque Pablo está hablando de los líderes gentiles, los primeros líderes gentiles de la iglesia primitiva. Y Tíquico es uno de ellos. Y él estaba representando a Pablo. Hay esperanza y lugar para todos. Colosenses 4:7. Todos mis asuntos se los hará saber Tíquico, hermano, amado, fiel ministro y consiervo en el Señor. Así veía a Pablo a Tíquico como un igual.
Y dice en 2 de Timoteo 4:12, a Tíquico envié a Éfeso. Y este es la epístola que hemos estado estudiando este trimestre, Éfeso. Tíquico estaba allí representando a Pablo mientras él había escrito desde la cárcel. Y vemos en la cuarta vez es Tito 3:12, cuando yo envíe a ti a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí a Nicópolis, pues allí he decidido pasar el invierno. Es decir, que Tíquico no estaba con Pablo al final ya cuando estuvo él en la cárcel, estuvo con Pablo a través de su ministerio. Sí, porque ahí dice que va a pasar el invierno en Nicópolis. Correcto. Que vaya a estar con él. Y en Efesios 6:21 dice, para Pablo. No, Efesios 6:21 ya lo leímos. Sí. Es la quinta vez que menciona a Tíquico. Y aquí tenemos un resumen. Para Pablo, el ministerio del Evangelio siempre era un asunto personal. ¿Y para ti? ¿Qué tal, Clara? ¿Cuál es tu respuesta? Que sí. Es un asunto personal. Danos ejemplos, explícanos. Por ejemplo. Pues que debemos leer la Biblia y aplicarlo a nuestras vidas. Time out. ¿Qué haces tú todas las mañanas con tu teléfono? Pues todas las mañanas cuando me levanto empiezo a enviar la Biblia y mensajes de la Biblia a diferentes grupos de personas. Así que lo haces personal. Claro que sí. Y allí recoges peticiones de oración. Y allí recoges testimonios. Y allí estás involucrada con la iglesia. ¿Y qué haces tú los sábados antes de que vamos a la iglesia donde adoramos juntos en Glendale City Church? Nosotros tenemos nuestro programa matutino en español como parte de Glendale City Church y lo hacemos también personal. Y luego, Clara, ¿a quiénes han hecho tu amistad e invitas a la iglesia? Pues a un grupo de hijitos de estudiantes que les digo a los padres, miren, de Fuller Theological Seminary. Les digo, miren, van a tener este tiempo libre, yo me encargo de sus hijitos y así ustedes tienen... Pero tú los conoces a ellos y ellos te conocen a ti, ¿de qué manera? Claro, porque son estudiantes. Sí, pero ¿cómo te llaman a ti? Bueno, yo le llamo a las madres mis hijas. ¿Y a los niños y niñas? Mis nietos. Ellos me dicen, grandma, abuela, abuela. Entonces, ¿es personal, Clara, para ti el Evangelio? Personal, claro. Son como mi familia, son mi familia. Y así paso ese tiempo con ellos. Primero nos ponemos a jugar con diferentes juegos educacionales que hay allá en la iglesia y estamos jugando y cada uno decide, por ejemplo, uno va a construir, otro juega con bloques y después estudiamos la Biblia. Y después tenemos una merienda y es un tiempo muy lindo con los niños. Porque siempre el Evangelio es algo práctico, un asunto personal. Y cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión como tú has tomado la decisión, Clara Mercedes. Así como nosotros en nuestro ministerio y en nuestra función pastoral tenemos el deseo de hacer familia con la gente. Cuando tú y yo escribimos en Facebook, o escribimos en Instagram, o mandamos un mensaje en WhatsApp, siempre es para un asunto de construir familia. Y te imploramos en el nombre del Señor, te imploramos que tú seas igual, que construyas familia, que no sea tu propósito condenar a otros. Ni excluir, que amemos más y que incluyamos más. Porque siempre el Evangelio es un asunto de incluir, un asunto personal. Clara Mercedes, el Evangelio como un asunto personal, así como lo hemos estado estudiando todo este trimestre, tiene que ver con ser embajadores. Y esta embajada que nosotros tenemos en nuestro consulado del cielo aquí en la tierra es un asunto de amor, porque Dios necesita. Así como recientemente fue la secretaria de Comercio de Estados Unidos a la China. Como ella no era la embajadora, pero sí fue con un propósito especial, embajadora de Comercio, a representar el gobierno americano para traer el gobierno americano y las empresas americanas a poder negociar en la China. Y para ella era un asunto personal. Ella fue con un grupo de comerciantes.
Y todo embajador siempre tiene que hacer los asuntos del que le envía personales. ¿Y tú haces el Evangelio de Cristo y la redención de la gente como algo personal? Claro que sí. ¿Y cómo se muestra cuando hacemos algo personal? ¿Queremos hacer la agenda nuestra o la agenda de Cristo? Aclara, Mercedes. La agenda de Cristo, de incluir, de amar, de servir, eso es lo más bello, es cuando nosotros podemos servir, porque cuando servimos, recibimos esa satisfacción tan grande, esa alegría de poder ayudar y servir y a dar otros. El mensaje de Cristo, que aquí está ese mensaje. Un mensaje de esperanza. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. En otra palabra, a Jesús. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Dónde? En Él. Justicia de Dios. En Él. Justicia de Dios. En Él. Porque Johnny, esa es la belleza. Que todo lo que encontramos en la Biblia es para que tengamos mejor calidad de vida, que nuestras vidas sean más significativas, más felices, Johnny Ramírez. Y al dar esos mensajes de aceptación de parte de Cristo, tenemos recompensa en nuestras propias vidas. ¿Cómo te sientes tú cuando esos niños, hijos de estudiantes de Fuller, algunos de estudiantes de doctorales, otros de estudiantes de maestría? Sí, porque este es un lugar posgraduado. Como 12 de esos niños van a la iglesia cada sábado. ¿Cómo te sientes tú cuando ellos te llaman a ti? Hay uno de ellos en particular que yo soy el Grampa y siempre está buscándome. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Él tendrá 4 años, cumplió. 4 añitos. Grandma, where is Grandpa? Where is Grandpa? Y cuando te ve a ti, Grandpa, Grandpa, Grandpa. Y viene a abrazar. Ay, sí. Porque el Evangelio, Clara, es un asunto de amor. De redención. De representar a Cristo como el embajador de Él, amando porque Él nos necesita, así nosotros necesitamos. Johnny, quiero contarte que el sábado pasado estaba ahí en el frente de la iglesia. ¿Sí? Y estaba con Elizabeth y estaba con Grace, estábamos hablando. Cuando vienen todos esos niños, era como un ejército, todos esos niños que venían caminando a la iglesia, mi corazón estaba tan lleno de alegría, todos ellos juntos. ¡Grandma, Grandma! ¡Ay, qué felicidad! Y podemos servir a otro. Y es un gozo tan grande que se siente cuando se sirve a otros. Y esto lo hacemos porque somos embajadores y en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Les rogamos y les imploramos, reconcíliense con Dios. ¿Estás lista y estás listo que todos tus mensajes de Facebook, los que le dices like y los que le envías a otros y compartes con amigos y amigas en TikTok o en cualquiera de las otras redes sociales o hablando con la vecina o viéndole en el supermercado, sea amor? ¿Y para edificar, para salvación? ¿O está enviando videos que sean para apartar? Para meter miedo para y meter condenar. Miedo y para excluir. Yo tengo la seguridad que Dios se avergüenza de nosotros cuando estamos condenando, Clara. Así es, Johnny Ramírez. Porque el que envió a su Hijo para que muriera por nosotros y vernos a nosotros hablando en nombre de Él, condenar a la gente. El que nos incluye. El que nos mandó a ser embajadores rogándole a la gente que se acerca a Él, se siente avergonzado de nosotros cuando estamos condenando a los demás. Así en es, el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Los invitamos a reconciliar. Reconciliar. Muchas gracias. Muchas gracias.